La Giustizia Italiana ha condenato Alex alcalde de Roma, Ignazio Marino, a 2 años de cárcel por malversación de fondos públicos utilizado en el pago de cena privada. La Fiscalía había solicitado 2 años y medio de cárcel para Alex edil romano, que había sido absuelto en primera instancia. Marino también ha sido condenado a pagar una indemnización al Ayuntamiento de Roma, que se había constituido parte civil en el proceso. Ignazio Marino estaba acusado de utilizar la tarjeta de crédito del Ayuntamiento, destinada a gastos de representación, para pagar 56 cenas privadas entre 2013 y 2015 pour un total de 13,000 euros. Cena que fueron falsamente justificada como gasto institucional. Además estaba acusado de un delito de fraude en la gestión de una asociación sin ánimo de lucro. Imagine, que se encargaba de prestar ayuda sanitaria a pez en vía de desarrollo. Según la Fiscalía, Marino habría incurrido en un delito de estafa al haber procedido al pago de retribución a trabajador ficticio entre 2012 y 2014. Una acusación, esta última, el tribunal ha rechazado, confirmado así la solución en primera instancia al ex-jefe del gobierno municipal. Me gustaría afirmar claramente que nunca en mi vida y durante mi función como alcalde he utilizado dinero público para motivo personal, ha afirmado en su defensa Marino, que ha estado presente en el aula del tribunal. El ex-edil municipal, médico de formación, ha insistido en su inocencia durante todo el proceso. De forma espontánea me presenté ante la Fiscalía y ofrecí a quienes investigaba las claves de mis agendas electrónica, ha explicado, recordando que, antes de su elección como máximo dirigente del Ayuntamiento de la capital italiana, renunció a los más de 80,000 euros de remuneración como senador. Marino ha recordado además que en 2014 regaló 10,000 euros de su salario a la capital italiana al no pedir el reembolso de los gastos de varios actos oficiales. Soy un ladrón tonto, ha afirmado. Ignazio Marino fue elegido alcalde de Roma en 2013 como representante del gobernante Partido Democrático PD, sustituyendo en el cargo a Gianni Alemanno, del Centro Dorcha. Su candidatura se basó en una defensa a ultranza de la transparencia en las instituciones públicas y la honestidad. Consiguió más del 60% de los votos. Por ese motivo, cuando estalló el escándalo se vio obligado a presentar su dimisión. El ex-alcalde estaba al frente del Ayuntamiento de Roma cuando se descubrió el llamado caso Mafia Capital, una extensa red criminal que desde hacía años campaba a su sanchia en el consistorio romano y controlaba la gestión de contratos públicos. La Giustizia Italiana condenó a 39 personas políticos, empresarios y funcionarios por corrupción y asociación para delinquir. Marino no fue acusado por este caso, pero ni los ciudadanos ni la opinión pública le perdonan, que su presunta ignorancia al respecto.